El tema que vamos a abordar ahora es contratos agropecuarios. Los contratos agropecuarios se encuentran enmarcados dentro de la Ley 13.246 del 10 de septiembre de 1948. Está dividida o es la que legisla contratos con finalidad agroeconómica. Si quieren consultar esta ley, pueden hacerlo a través de esta dirección. Esta ley sigue en vigencia y originariamente estaba formada por 64 artículos, de los cuales varios han sido derogados por la ley 22.298. De todas maneras, la esencia de esta ley es la que hoy en día está en vigencia. Está conformada por 5 títulos, de los cuales el primer título es el que se refiere a los arrendamientos y va desde el artículo 2 hasta el artículo 20. El título 2 es el título encargado de las aparcerías y va desde el artículo 21 hasta el artículo 29. El título 3 tiene disposiciones comunes a los títulos 1 y 2. Y ahí lo que vamos a comentar como importante es el artículo 39. Después el título 4 tiene disposiciones transitorias, pero ha sido derogado por la ley 22.298. Y el título 5 habla de disposiciones varias. Vamos a comenzar definiendo. Vamos a comenzar hablando de características de los contratos agropecuarios. Poseen una finalidad productiva, de importancia económica y social que de alguna manera trasciende la relación de las partes. Constituye el elemento necesario tanto para la creación y o ejercicio como para el desenvolvimiento de la empresa agropecuaria. Por lo general, la duración de estos contratos, a diferencia de los contratos más urbanos, está íntimamente relacionada a las particularidades propias de los ciclos biológicos de la producción agropecuaria. Y los contratos agrarios se caracterizan por ser consensuales y bilaterales, de cambio o asociativos, considerándose la naturaleza del vínculo y la asunción del riesgo. Todas estas características las vamos a ir viendo a medida que avancemos con las diapositivas y a medida que veamos las diferencias básicas de los contratos de arrendamiento y aparcería. Entonces vamos a empezar a definir arrendamiento. El artículo 2 de la ley 13.246 define el contrato de arrendamiento como habrá arrendamiento cuando una de las partes se obligue a conceder el uso y goce de un predio ubicado fuera de la planta urbana con el destino a la explotación agropecuaria en cualquiera de sus especializaciones, y la otra parte se obliga a pagar por el uso y goce de ese predio un precio cierto en dinero. Entonces, el contrato se tipifica cuando se dan los siguientes elementos: que se trate de la cesión de uso y goce de un predio rústico, de un predio rural, y que el mismo esté destinado a la explotación agropecuaria.
Bueno, este contrato es conmutativo porque genera obligaciones y cargas contractuales equivalentes y recíprocas entre las partes. Las partes intervinientes son dos: el arrendador o el dueño que es el dueño del campo, y el arrendatario, que es la persona que alquila ese campo. Hay un plazo mínimo para que para que exista el contrato de arrendamiento, que es de 3 años. El arrendatario debe pagar al arrendador un precio cierto o determinable en dinero. Normalmente los contratos de arrendamiento a nivel pecuario se cuantifica ese precio cierto en kilos de producto. Normalmente se utilizan los kilos de novillo por hectárea y por año. Cuando hablamos de arrendamiento de tipo agrícola, se utiliza la soja, quintales de soja por hectárea y por año. Y también este contrato genera obligaciones de ambas partes, como por ejemplo, en el caso del arrendatario, dedicar el suelo a la explotación establecida en el contrato, mantener el predio libre de malezas, conservar los edificios y demás mejoras en el predio, y para el arrendador, contribuir con el 50% de los gastos que demande la lucha de alguna maleza y plagas si las tuviera que contratar, etcétera, etcétera. Bueno, y entonces hablamos de que además de ser consensuales, porque se perfeccionan con el solo consentimiento de las partes intervinientes en bilaterales, y también porque surgen obligaciones para ambas partes, es carácter oneroso porque existe equivalencia entre las prestaciones. Uno cede el uso y goce del predio y el otro paga un precio cierto en dinero. De tracto sucesivo porque su ejecución se prolonga en el tiempo. Conmutativo porque las prestaciones se hallan determinadas para las partes al momento de la celebración del contrato. O sea, en el contrato existen, deben contemplarse todas las cláusulas. Y formal porque se redacta y se establece como forma determinada y se exige como prueba y no como solemnidad. El contrato de aparcería, definido por el artículo 21 de esta ley, dice que habrá aparcería cuando una de las partes se obligue a entregar a la otra animales o un predio rural, con o sin plantaciones sembradas, animales, enseres o elementos de trabajo, para la explotación agropecuaria en cualquiera de sus especializaciones, con el objeto de repartirse los frutos. A diferencia del contrato de arrendamiento, en el cual el arrendador y el arrendatario tienen como intereses contrapuestos: uno recibe un precio cierto en dinero y no interviene en la producción, y el otro es el que interviene en la producción. En este caso, ambos intervienen y se reparten los frutos. Un contrato especial de aparcería es el contrato de mediería, en el cual las partes se reparten el 50% de los frutos. En los contratos de aparcería, el porcentaje en el cual se reparten los frutos va a estar en función de lo que cada uno aporte. Y pueden ser 40-60, 70-30, va a depender de cada uno de los aportes que hagan las partes.
Ambos son contratos asociativos, tanto la mediería como la parcería son asociativos, sumamente distintos al contrato de arrendamiento, porque en este caso, como dije, las partes no tienen intereses contrapuestos, sino convergentes. Ganan los dos, pierden los dos. Se denomina aparcero dador o simplemente dador a la parte que entrega los animales o el predio rural. Y a la parte obligada a realizar la explotación ganadera o agrícola se la denomina aparcero tomador o simplemente aparcero. Entonces, a diferencia del otro contrato de arrendamiento, este es un contrato asociativo. También tiene dos partes, el dador, el que entrega los animales o el predio, y el aparcero, la parte obligada a realizar la explotación. El plazo mínimo es igual que el de arrendamientos, 3 años, pero el precio acá es la repartición de frutos. Entonces, en el contrato lo que se estipula son los porcentajes en los cuales recibirá cada una de las partes, el dador y el aparcero. Y en cuanto a las obligaciones, la explotación es personal y el contrato se extingue con la muerte del aparcero. Porque en este caso no puede continuarlo otra persona. Entonces, también es consensual, como el arrendamiento, porque se perfecciona con el consentimiento de ambas partes. También es bilateral, porque surgen obligaciones para ambas partes. Es oneroso, porque hay una equivalencia entre las prestaciones. Es de tracto sucesivo, porque se puede prolongar en el tiempo. Es formal, porque debe redactarse. Pero es intuite personae. ¿Qué quiere decir esto? Es una expresión en el derecho que indica que ciertos actos o contratos están constituidos a partir de las características o cualidades de una persona en particular y por tanto esta no puede ser sustituida por cualquier otra para cumplir con esa obligación. Por eso es que, como se dijo antes, con la muerte del aparcero, el contrato queda disuelto. Eso está expresado en el artículo 27 de esta ley que dice: el contrato de aparcería concluye con la muerte, incapacidad o imposibilidad física del aparcero. El contrato no terminará salvo opción contraria del aparcero por muerte del dador o por enajenación del predio. Entonces, el contrato concluye con la muerte o imposibilidad física del aparcero, pero no salvo opción contraria del aparcero, no concluye por muerte del dador o por enajenación del predio. Es de estructura asociativa y es aleatorio. Ello es así en razón de que la ventaja o pérdida para ambos contratantes depende justamente de los acontecimientos inciertos fruto de cualquier actividad agropecuaria. La aleatoriedad de cualquier actividad agropecuaria, el clima, por ejemplo. Y por último, en el capítulo, porque hasta acá estuvimos viendo que el arrendamiento y la aparcería y su equivalente, la mediería, tenían como plazo mínimo 3 años, perdón. Bueno, en el título 3 de la ley dice que quedan excluidos de la disposición de esta ley los contratos que son menores a
los 3 años. Y entonces habla de los contratos en los que se convenga por su carácter accidental la realización de hasta 2 cosechas como máximo, ya sea a razón de una por año o dentro de un mismo ciclo agrícola, cuando fuera posible realizarla sobre la misma superficie, en cuyo caso el contrato no podrá exceder el plazo necesario para levantar la cosecha del último cultivo. Esto es para un cultivo de segunda, por ejemplo. Entonces, esos contratos están por fuera de esta ley, indicados por el artículo 39, los contratos accidentales. Por eso es muy común encontrar en en agricultura contratos por fuera de esta ley, y entonces son los que se llaman los contratos accidentales de cosecha o la carta irrevocable para la realización de una producción menor o de un año. Y también los contratos en virtud de los cuales se concede el uso y goce de un predio con destino a pastoreo. Esto para agrícola y esto para la producción pecuaria, celebrados por un plazo no mayor de un año. Ahora, en caso de prórroga o renovación entre las mismas partes, supónganse que yo tengo un contrato accidental de cosecha un año y me quedo en el mismo campo y hago otro contrato accidental de cosecha y otro contrato accidental de cosecha en el mismo año, la ley establece que el nuevo contrato y el vencimiento del anterior se considera incluido el contrato en las disposiciones de esta ley. Así que a veces cuidado, porque cuando repetimos los contratos accidentales de cosecha o cuando se repite el pastoreo por más de un año en el mismo predio, la ley contempla que van a estar incluidos dentro de la 13.246. Bueno, y acá está los contratos de un año por fuera de la ley, como lo dice el artículo 39. El primero podríamos decir que es el contrato accidental de cosecha, en el cual el titular del predio concede el uso y goce del inmueble rural a un arrendatario por la siembra de uno o hasta 2 cosechas por un plazo máximo de un año, abonando un precio cierto en dinero. Este contrato corto de un año se asemeja al contrato de arrendamiento, en el cual el arrendatario paga un precio cierto en dinero al titular del predio. Y después tenemos otro tipo de contrato accidental, que es el de agricultura a porcentaje. Este se asemeja más a una parcería, por supuesto con un periodo menor a 3 años hasta un año. El titular del predio concede el uso y goce del inmueble rural a un contratista que es, en realidad no concede el uso y goce, ¿no? Se une a un contratista que realiza los trabajos de siembra, mantenimiento y cosecha, y entre ambos luego se deducen las erogaciones efectuadas y el titular del predio recibe un porcentaje de esa producción obtenida. Acá ambos reparten los frutos. Siempre con un periodo de un año o hasta 2 cosechas. Esto es lo que es agrícola. El contrato de pastoreo, dentro de los contratos pecuarios, tenemos el contrato de pastoreo y el contrato de pastaje. El contrato de pastoreo se asemeja a un arrendamiento, porque el titular del campo cede el uso y goce del predio rural
pero bueno, la diferencia es justamente el tiempo, ¿no? Por un periodo máximo de un año. Queda enmarcado dentro del artículo 39 de la ley 13.246. Y por ese engorde de los animales, el titular de la hacienda abona un precio cierto en dinero al titular del predio. Entonces, como este tipo de contratos es un contrato de alquiler, los contratos de alquiler están exentos del impuesto al valor agregado, conforme al artículo 7 de la ley, ¿no? Y bueno, y para el cálculo del impuesto a los ingresos brutos, la tasa a aplicar va a depender de la provincia, porque bueno, el impuesto a los ingresos brutos, como es un impuesto provincial, va a estar enmarcado en el Código Rural de cada una de las provincias. Entonces, el cálculo del impuesto a los ingresos brutos será el utilizar la tasa idéntica al de alquiler de un inmueble. Y por último, el contrato de pastaje se asemeja. Bueno, el contrato de pastaje, en realidad, el titular del campo no cede el uso y goce del predio, sino que recibe a los animales por un determinado tiempo para su cuidado y alimentación, percibiendo como retribución por cabeza y por tiempo una suma de dinero. En este caso, la prestación de servicios sí está alcanzado por el 21% de IVA, porque es justamente una prestación de servicios. Podría asemejarse a el contrato de pastaje a una hotelería de un feedlot. Acá la diferencia es que los animales van al campo, pero podría ser un contrato como un contrato de hotelería en feedlot. Y el impuesto a los ingresos brutos, la tasa será la relativa a este tipo de servicios en cada provincia. Bueno. Bueno, y para finalizar, como conclusiones, podemos decir por qué es importante conocer la ley 13.246, porque bueno, justamente ella es la que nos enmarca los diferentes tipos de contratos que nosotros podemos encontrar y así poder asesorar de mejor manera a las personas con las que estamos trabajando. Generalmente los contratos se realizan en conjunto con un abogado interviniente, pero es muy importante desde el punto de vista productivo el saber qué contrato conviene más que otro, y todo va a depender de la situación en la que estemos trabajando. Tal vez los contratos de arrendamiento son mucho más comunes en lo que es producción pecuaria. Es raro, no quiere decir que no suceda, encontrarnos con contratos cortos en la producción pecuaria por la misma característica de la actividad, que es a largo plazo. En cambio, por otro lado, es muy común encontrarnos con contratos accidentales o accidentales de cosecha en la producción agrícola. Y por otro lado, también es importante, como dije, también es importante a qué parte estamos, cuál es la parte interviniente, a qué parte estamos asesorando. Por ejemplo, si yo soy el dueño de la tierra y quiero hacer agricultura, quiero alquilar para agricultura, me conviene hacer contratos accidentales y renovarlos todos los años, porque eso me va a permitir jugar con los alquileres en función a la proyección de los precios del mercado. Por otro lado, si yo soy el que estoy
del otro lado, o sea, si yo soy el que quiero alquilar esa tierra, tal vez me convenga hacer un arrendamiento con un precio fijo en dinero de tantos quintales por hectárea durante 3 años. Entonces también es importante, por un lado, conocer el tipo de contrato y ver cuál es el que mejor se adapta a la situación en la que estamos trabajando. Y por otro lado también saber cuál es la parte a la que estamos asesorando, sobre todo cuando hablamos de los arrendamientos, ¿no? Porque los intereses del arrendador y el arrendatario son contrapuestos. También es importante saber si conviene o no hacer un contrato asociativo. Si yo conozco a la persona y sé cómo trabaja, tal vez es conveniente hacer un contrato asociativo. Ahora, si yo no la conozco a la persona, por ahí no es tan conveniente la realización de un contrato asociativo. Por eso es muy importante el conocer la ley y el conocer cada uno de los contratos y las implicancias de cada uno. Y después ver cuál es el que más se ajusta a la situación en la que estamos interviniendo. Este ha sido un breve resumen de un tema tan importante como contratos. Muchas gracias por su atención.